Bueno, a los que no estabais cuando he venido tempranito por la mañana y he dado la primera parte del tema, deciros que hemos presentado quizás lo más fuerte ya del tema, pero aún quedan otras cosas que siguen siendo realmente fuertes. Y, ¿sabéis? Hay un texto que vendría asociado un poco a todo lo que hemos tratado hasta ahora y tiene que ver con Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 17, donde nos dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida pagando. Gratuitamente, ¿no? Si el Evangelio es algo que debe llegar gratuito, hemos estado viendo cómo precisamente hay algo que se está haciendo bastante mal. Y es gente que se dedica a dar el mensaje a los demás, que incluso ya tienen sueldos, y aún hacen más cosas para obtener más ganancias vendiendo sus productos para dar el mensaje. Hermanos, el Evangelio es algo que debe ser dado gratuitamente. No se puede hacer negocio con el mensaje de Dios. Y quien quiera hacer negocio con el mensaje de Dios realmente está defraudando al resto de personas que quieren oír ese mensaje. Con austeridad o sin ella, el que dé el mensaje debe darlo. Sea como fuere, no debe callar, pero no debe buscar enriquecimiento a costas de gente que anhela saber una verdad. Hay otro texto que aparece en el libro de Job, no sé si lo recordáis, cuando Job pierde a su propia familia y lo va pasando de mal en peor. En el capítulo 1, versículo 21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y nosotros a veces pensamos que, nada, vayamos acumulando cosas, que así seremos benditos nosotros. Nosotros debemos ser lo que debemos ser, cristianos. Y saber que de este mundo no nos vamos a llevar nada, solo el carácter. Y eso es lo que debemos trabajar. Pero como amamos al prójimo, o así debiera ser, ¿qué vamos a decirle al prójimo? Pues sencillamente el mensaje de salvación. Aunque eso nos repercuta en terminar mal, quizás física, mental, económicamente, en todos esos sentidos. Pero teniendo claro que al final tendremos una corona que nadie debe arrebatarnos. Antes estábamos leyendo las citas de Ellen White, vamos a seguir con ellas. Intentaré ir un poco deprisa porque sé que es tarde y aunque el pastor haya instado a que os abstengáis un poco durante un tiempo de alimentos, sé que los estómagos también funcionan y piden, ¿no? Bueno, pues intentaremos ir un poco deprisa, pero sobre todo me gustaría que estuvieseis atentos a cada frase que Ellen White escribe aquí. Debemos estar bien despiertos para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Las organizaciones religiosas seguirán planes que, aunque aparentemente tienen la finalidad de beneficiar al mundo, no están de acuerdo con los designios de Dios. No debemos participar en estos movimientos. Muchos simpatizarán con ellos y así serán enredados en sus redes. Organizaciones religiosas que seguirán planes que parece que todo es para muy bien y termina siendo para muy mal. ¿Cómo encajaríais eso? ¿Con qué? ¿No suena movimiento ecuménico? ¿No es un buen propósito estar todos juntitos porque así vean que, oh, qué bonito, el cristianismo está unido?
Y no importa si hay mensajes que son verdaderos y otros falsos. Lo importante es seguir dando algo que parece bueno al pueblo, gracias, y en verdad te está llevando al pueblo a la perdición. Nosotros no debiéramos participar de según qué cosas. Y eso es uno de los factores que debemos tener presente. ¿Hay comunión de la luz con las tinieblas? Muchos estarán de acuerdo con planes medio encubiertos y se encontrarán trabajando en el lado del enemigo. El Señor desea que sus siervos sean sabios con respecto a la labor del enemigo, para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En todo lo que hacemos o decimos, debemos ser guiados por el registro inspirado. Así dice el Señor, debe ser nuestra regla de acción. No debemos sancionar lo que Dios prohíbe. Las enseñanzas de su palabra deben ser parte de todas nuestras transacciones en la vida. Por tanto, debemos ser íntegros con nuestras creencias. El Señor desea que aquellos que toman parte en su obra sean hombres de comprensión espiritual, hombres sensatos que sigan en sus caminos y hagan conocer su voluntad. Sus voces deben oírse en medio del ruido y la confusión causadas por la impenitencia. Los que están en la sinagoga de Satanás profesarán estar convertidos y a menos que los siervos de Dios sean perspicaces, no discernirán la labor del poder de las tinieblas. ¿Nos damos cuenta? Miembros de la sinagoga de Satanás que profesarán estar convertidos y si no somos perspicaces, nos van a llevar a las tinieblas. ¿Cómo llamaríais a este tipo de gente? Infiltrados. Infiltrados. Se harán pasar por lo que no son. Y siendo evidentemente gente de gran talento, de gran conocimiento, van a arrastrar a gente simulando que están diciendo grandes verdades. Y si no somos perspicaces, si no conocemos el escrito está, nos van a llevar a su terreno. Manuscrito 71 del 18 de junio de 1903. Los impíos están siendo atados en manojos, atados en consorcios comerciales, en sindicatos o uniones y confederaciones. No tengamos nada que ver con esas organizaciones. ¿Sabéis que en otros lugares, cuando ella habla de todo esto, pone también a las sociedades secretas en el mismo panorama? Dios es nuestro soberano, nuestro gobernante, y nos llama a que salgamos del mundo y estemos separados. Y a veces a nosotros lo que nos gusta es estar en el mundo y bien unidos con ellos. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Si rehusamos hacer esto, si continuamos vinculándonos con el mundo y si consideramos cada asunto desde el punto de vista del mundo, llegaremos a ser como el mundo. Cuando los procedimientos del mundo y las ideas del mundo rigen nuestras transacciones, no podemos estar en la elevada y santa plataforma de la verdad eterna. Y qué triste es cuando vemos que no solo miembros de iglesias, sino propias iglesias están jugando a todo esto, con transacciones mundanas. Vimos las inversiones de diezmos, ¿dónde iban a parar? Excedentes que sobreabundaban no se reinvierten en seguir cogiendo más gente para trabajar para la obra, sino que se invierten en acciones de bolsa de empresas que incluso muy poco tendrían que ver con el cristianismo, más bien todo lo contrario. ¿Qué está pasando? Carta 156 del 27 de julio de 1903. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Nos damos cuenta que ese es el proceso que ya se está viviendo desde hace unos cuantos años? Preguntad cuántos pastores
aceptan la integridad de la inspiración de la hermana White. ¿Y cuántos hacen caso de sus escritos? Os llevaréis sorpresas y normalmente bastante desagradables. Esto, que era profecía, está siendo ya una realidad. Algunos que ahora están promoviendo las sugerencias de Satanás volverán en sí más tarde. Hay algunos que ocupan importantes posiciones de confianza que no entienden la verdad para este tiempo. A ellos se les debe presentar el mensaje. Si lo reciben, Cristo los aceptará y los hará sus colaboradores. Pero si se niegan a oír el mensaje, se pondrán en las filas en conformidad con el estandarte azabache del príncipe de las tinieblas. ¿Os dais cuenta? Antes hemos visto como en el mensaje a la Odisea se llama aún a la gente a que reaccionen. Y dice Ellen White que habrá algunos que van a reaccionar. Gente que está en ciertos estatus van a darse cuenta y dirán, es verdad. Y van a unirse plenamente al mensaje de la verdad presente. Pero habrá otros que van a ser precisamente la parte contraria a esto. Van a desecharlo y pasarán a ser del estandarte de Satanás. Carta 197 del 15 de junio de 1904. En nuestro mundo hay muchos hombres como Cornelio. ¿Recordáis a Cornelio? Como Dios obró por Cornelio, así obra por estos verdaderos portadores de la verdad. Él prepara el camino para que ellos tomen el lugar de aquellos a quienes se les ha dado un conocimiento de la verdad de la Biblia, pero que han defraudado a nuestro Señor y Salvador. O sea que Dios, ¿a quién tiene que ir levantando? Desecha a los que están dentro porque no están haciendo las cosas como toca y tiene que coger a gente de otros lugares para que pasen a reemplazarlos. Al investigar las leyes que gobiernan nuestro mundo, estos hombres serán leales a los principios puros y santos. Como Cornelio, a través de la visita de los ángeles del cielo, obtendrán un conocimiento de Dios. A veces pensamos que directamente puede ser un ángel que se te aparece y te dice algo. Eso ha pasado, pasa y pasará. Pero ¿sabéis también cómo se describe a través del espíritu de profecía, cómo trabaja el Espíritu Santo? A través de los ángeles, que son los que nos imbuyen los pensamientos, los positivos, porque luego ya hay los otros que se encargan de lo contrario. Por tanto, tiene que ser gente sincera, gente que antes estaba fuera del mensaje, pero que analizan, se dan cuenta de la verdad y lo abrazan con todo su corazón, mientras los otros que llevan no sé cuántos años de iglesia y están quizás muy encumbrados y cómodos, están rechazando la verdad presente. Estos son los que van a terminar la obra. ¿Recordáis los trabajadores de la hora undécima quiénes son, no? ¿Son adventistas? Para nada. Son gente que estarán en las calles de todo el mundo, incluso algunos sin calles, y van a aceptar la verdad para el tiempo final. Y lo van a coger con tanta fuerza que van a desbancar a todos estos que pasarían a ser los actuales escribas y fariseos de las iglesias. Mirad esta cita. Review and Herald, del 23 de diciembre de 1890. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Apuntaos bien esta cita, apuntadla bien, porque dice
que algo iba a salir de dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no de algunas periféricas, no, de la mismísima Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Y resulta que ese mensaje iba a causar, es un peligro, hay que afrontarlo. Esto era profecía en tiempos de Ellen White. Sigamos leyendo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué? Dicen, ¿no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Mirad lo que está diciendo. Gente que lleva en las iglesias a saber cuántos años. Gente que ya han ido y venido de todo, ya lo saben todo, no pueden aprender nada de nadie, al menos que sea una gran eminencia teológica de algo que les transmite un conocimiento y qué bien. Pero claro, cuando ese mecanismo, esas expectativas mentales que ellos tienen, no funcionan así, sino que el mensaje Dios lo presenta a través de otro modo, nace el prejuicio, nace la oposición y nace la rivalidad directa, porque eso es considerado un peligro. ¿Habéis apuntado bien la cita? Si no la habéis apuntado bien escrita, apuntadla bien en las mentes. ¿Sigo o termino ahora? ¿Sí? Bueno. Seminario sobre profecías en Barcelona, año 2008. Diréis, ¿y esto qué tiene que ver ahora? Revista Adventista. Es la revista adventista de la Unión Adventista Española. Barcelona, Tallers. Es una iglesia de latinoamericanos que está en las famosas Ramblas de Barcelona. Y allí hubo un seminario sobre profecías. Del 27 al 29 de junio tuvimos un seminario sobre profecías, para lo cual contamos con la presencia del pastor Ricardo Martínez, pastor del puerto de Santa María, y del hermano Víctor San Vicens, de la iglesia de Gerona. Realmente nuestra iglesia fue bendecida en este fin de semana con la temática presentada. Agradecemos a Dios, al pastor Martínez, al hermano Víctor, a la iglesia de Guinardó, que es de Barcelona, por facilitarnos la culminación del seminario en sus instalaciones, a cada hermano que asistió desde el viernes hasta el domingo, y en especial a los hermanos que asistieron de las iglesias vecinas, Urgell, Clot, Guinardó, Badalona, Hospitalet. Los temas tratados fueron interesantes y de actualidad, y contamos con una buena asistencia. Que el Señor bendiga a los expositores de este seminario y los acompañe en la labor que realizan. Corría el año 2008 cuando pude participar en este seminario profético, junto al que entonces era el pastor Ricardo Martínez. Él, un tiempo después, abrazó el antitrinitarismo. Dejó de ser pastor. Además, estaba muy quemado, porque él estaba en las reuniones de pastores de la Unión Adventista Española, veía los tejemanejes, la desgracia que allí dentro había, y terminó harto. Y estaba tan harto que justo después alguien, no sé cómo, empieza a hablarle de antitrinitarismo, y él abraza esa fe, y aparece incluso en algunos vídeos en YouTube quemando los libros de Ellen White. Porque ya sabéis, el famoso Cristian Silva estaba haciendo lo mismo, y esa corriente hizo que muchos adventistas estaban abrazando un mensaje totalmente equivocado y llegaron a satanizar prácticamente a Ellen White, literalmente. Bien, yo sigo manteniendo la amistad con esta persona. Ahora hace tiempo que no hablo con él, pero para mí sigue siendo una persona que ha caído en un error y que creo que debemos orar por él y por su familia para que abracen otra vez la verdad que estaban defendiendo, y de un modo tan genial, impresionante, guiado por Dios en esos momentos. Y creo que es de esos que aún dice Ellen White que van a reaccionar antes de que sea demasiado tarde.
Pero, ¿sabéis? Ahí estaba un servidor, el hermano Víctor, sí, porque soy hermano, no soy pastor, ¿eh? Que os quede claros, no soy pastor. Yo no he estudiado para pastor, no pastoreo ninguna iglesia, yo soy un ovejo, ¿entendéis? Entonces soy como cualquiera de vosotros. Bueno, que no os estoy diciendo ovejos, cuidado. Pero mirad, esto ocurría en 2008. Precisamente esa iglesia era arrendada también, como sucede aquí, a una iglesia de otra denominación. Y para terminar de culminar esas conferencias, pasamos a la iglesia de Guinardó, donde se nos dejó, y no de muy buen agrado, precisamente que pudiésemos terminar ya esas temáticas, porque allí me generé una serie de enemigos por decir todos los temas que ya sabéis que hago y llevo presentando desde hace tantos años. Incluso algunos de ellos aún me escribió ayer en mi página, en el canal de YouTube, diciendo una de las suyas para variar. Pero bien, es lo que hay. Y ahora mirad cómo las cosas han cambiado un poquito. Han cambiado un poquito. ¿Recordáis la cita que os he dicho antes, que os memorizarais bien, que escribierais bien? Un servidor, gracias a Dios, estuvo aún en algunas iglesias pudiendo presentar mensajes, de esos mensajes que gustan a muchos y que a tantos otros les salen, yo que sé, de dentro, para ir arremeter contra el mensaje y contra el mensajero. Finalmente, ya sabéis que a mí me expulsaron de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día hace ya casi unos 4 años, más o menos. Y mirad ahora, circular de la Unión Adventista Española. Lo que ahora os voy a enseñar es para que veáis que los escritos de Ellen White no son ninguna bobada. No es un timo, sino que eran profecías que estaban determinadas para el tiempo del fin. Aquí la tenéis. Os he de decir que yo no recibí esta carta personalmente. Esta carta se la enviaron a personas que me habían invitado para presentar temas. Y creo que no todos la han recibido, pero ellos entraron en la web oficial del Gran Engaño, o sea, la mía, la nuestra, y vieron todos los lugares donde yo debía ir, porque apuntamos una agenda para que la gente de varios países donde estén, que quieren asistir, puedan hacerlo y ponerse en contacto con una persona que es la que está organizando la cuestión. Pues a esas personas que organizan les mandaron esto, pero no solo a ellos, sino que es una carta leída desde los púlpitos de la Iglesia Cristiana Adventista de España, púlpitos, todos. Me lo dijeron de Valencia, me lo dijeron de Madrid, me lo dijeron de Mallorca, Islas Baleares. Yo no sabía el contenido hasta que precisamente alguien me la remitió de los que la había recibido. Luego lo recibí por otro lado también. Pues vamos a leerla y a ver qué pone. Ya veis el membrete oficial, el logo oficial, no es ningún invento. Estimados hermanos, quisiera mencionaros 2 importantes asuntos para vosotros y vuestras iglesias. 1. Grupo disidente. Por cierto, me gustaría que mientras voy leyendo os dieseis cuenta cómo los detalles importantes los ponen en negrita, a veces subrayado y otras cosas ya en rojo. Hemos tenido información de que un grupo de exmiembros y seguidores de Víctor Sant Vicenç, que se hacen llamar Ministerio del Cuarto Ángel, que estará en Valencia el próximo sábado 14 de febrero del 2015. Exmiembros y seguidores de Víctor Sant Vicenç. A ver, Víctor Sant Vicenç no tiene seguidores. Víctor Sant Vicenç pregona un mensaje y quien quiere lo escucha y quien no, no. Pero yo no he formado nada para que la gente me siga a mí personalmente, sino que estudien los mensajes si son de Dios o no. Pero bueno, algo tienen que decir, claro. Este encuentro que ellos dicen en Valencia vino dado porque, gracias a Dios, un hermano muy apreciado por mí
nos dio la posibilidad de poder emitir a través de un canal de televisión en Valencia por 500 euros al mes. Valencia es una ciudad que entre Valencia y periferias podía llegar esa emisión a 1,5 millones de personas como mucho. Pues hicimos ese paso. Luego, gracias a Dios, con lo que ha ido entrando, hemos podido ir pagando los otros meses. Pues hicimos algo. Dijimos de hacer un encuentro para esas personas que estaban viendo la televisión, para tantear a ver cuántos estaban viendo el mensaje a través de su tele cuando se sentaban en el sofá. Asistieron 70 personas. Al cuarto mes de estar emitiendo habían ido a esa sala 70 personas, de los cuales poquísimos eran adventistas. Bueno, lo que allí presenté está subido en la página oficial del Gran Engaño. Y podréis ver las reacciones de la gente. Maravilloso. Gente que había sido atea, gente que había sido católica, gente que había sido testigo de Jehová, gente que había sido protestante. En tan solo 4 meses de emisión, y de muy mala emisión, porque durante 3 meses no paraba de cortarse y pasar cosas extrañísimas, que el que nos alquila la emisora decía que no entendía qué estaba pasando. Había gente que nos decía, se iba la voz, pero yo estaba allí todo el día hasta que volvía. Se iba la pantalla, se ponía negra, y me pasaba así todo el rato hasta que volvía la imagen. Siempre pasaban cosas. Pues sabéis, en esos 4 meses estas personas que jamás habían oído del mensaje de salvación, tal cual es, se habían hecho vegetarianos, guardaban el sábado, y estamos hablando de Europa, que no tiene nada que ver la mentalidad de allí con la mentalidad que tenéis a vuestro alrededor, nada en absoluto. Y allí les habláis de religión y se van corriendo, porque están quemadísimos de eso, con excepciones de gente que aún es religiosa. Pues gracias a Dios vimos el poder del Espíritu Santo actuando. Y los pocos hermanos adventistas que salieron de la denominación porque creen en todo esto, salieron, y también los ya sabéis qué, los van relegando de lado. No dan abasto en dar estudios bíblicos a todas estas personas. Nuestra intención es que si aún va entrando dinero, iremos abriendo televisiones donde podamos para que el mensaje se siga esparciendo, aunque a algunos eso no les guste. La carta sigue diciendo, también hemos conocido por su web oficial, o sea que entraron en mi web. Es curioso, no quieren saber el mensaje, pero entran a ver qué hago. Hay cosas que no termino de... El itinerario que tienen previsto para este año 2015, Argentina, Nueva York, California, Dallas, Texas, Kentucky, New Jersey, Río Negro, Argentina, México y El Salvador. Según parece, a finales de 2014 ya estuvieron en varias ciudades de Estados Unidos. Según parece, y hablan en plural. No, fue un servidor solo. Es que se informan, pero es que se informan fatal. Lo preocupante del caso, cuidado, es que ya tienen confirmadas sus visitas en Houston, México y Dallas, y pone las fechas, que esto es lo que aparecía precisamente en mi web. Lo preocupante del caso, ¿recordáis la cita de antes? ¿La recordáis, no? El asunto no es superficial, pues están siendo invitados en diferentes lugares, sin ser conscientes las iglesias que los invitan, que sus falsas enseñanzas están confundiendo y apartando de la verdad del Evangelio a personas sinceras que buscan al Señor. Mirad si se informan mal, que se creen que somos muchos los que estamos yendo por distintas iglesias adventistas del séptimo día. Y no saben que solo he ido a una de estas y que le doy las gracias a la persona que lleva esa iglesia, que ha tenido el suficiente valor de pasarse a la torera todo esto. Y ha sido muy valiente, porque seguramente puede tener consecuencias por eso. Todos los otros lugares no son iglesias oficiales de la Iglesia Cristiana Adventista del séptimo día. Pero bien, ya veis,
Cuando veis esto, ¿cómo definiríais? ¿Que soy qué? Un peligro, ¿no? Comenzaron con ideas sobre, mirad la negrita, la masonería, los Illuminati. Repito una vez más, Illuminati se escribe con 2 L's, o sea, una L. Por tanto, si al menos ya que os informáis un poco de lo que he hablado, profundizad un poco en los conocimientos, a ver si os enteráis de algo. O el tercer templo, todo enfocado en la apocalíptica. Lástima que estos señores se olvidan que presentamos todos los estudios bíblicos, presentamos escuelas sabáticas, presentamos predicaciones, pero claro, todo es apocalíptico. Sin embargo, recientemente su discurso está centrado en la idea de que, y ahora con negrita, la segunda venida de Cristo está prevista para el año 2031. Y ahora solo les falta sacar el crucifijo y ¡ah! Va de retro, Satanás. Tuercen los escritos de Elena White para llegar a este año, usando el tema de los 6000 años de pecado, manteniéndolo en internet, 31 vídeos argumentando sobre esta fecha. Pues ahora, a estos señores, que me demuestren qué citas estoy torciendo para decir que los 6000 años de pecado no terminan en esta fecha. Que me demuestren en qué está equivocado. Ya está bien de mentir al pueblo, y tanta gente se traga esto porque no buscan la verdad. 31 temas, de los cuales ¿cuántos se han mirado ellos? Qué desgracia que en vez de perder el tiempo con sus tonterías, no se dediquen a buscar lo que necesitan saber para dar el mensaje final al mundo. Según parece, han estado en una iglesia de París y como resultado de ello unos 20 hermanos se han separado de la iglesia. Estuve en París porque me llamaron unos hermanos latinoamericanos que están allí, que están hartos de la Federación Adventista Francesa, que no les dejan hacer ni campañas de evangelismo público, hartos de ver lo que está pasando dentro de la iglesia. Y me llamaron porque algunos de ellos seguían las conferencias y fui allí. Y no fui a ninguna iglesia, fui a casa de uno de los hermanos que gentilmente me tuvo durmiendo en una de sus habitaciones y allí nos congregábamos unos cuantos. ¿Sabéis? Antes de venir para acá llamé a uno de sus hermanos y le dije, escucha, ¿es verdad que ya estáis separados de la iglesia? Y me dice, no hermano, estamos teniendo muchos problemas, pero aún seguimos allí. Pues qué bien, porque o se informan fatal o están levantando un falso testimonio de agárrate y no te menees. Y a eso se les llama mentirosos. Y los mentirosos y los que engañan no van a entrar en el reino de Dios. Se ha recibido una llamada de preocupación desde otro país solicitando información al no conocer nada de este movimiento. Por esta razón deseamos que conozcáis este asunto para que toméis las medidas que consideréis más oportunas con vuestros consejos y en vuestras iglesias. ¿Qué quieren? ¿Mis medidas también para hacerme la caja de pino? Es que es vergonzoso. En vez de afrontar con un escrito está, no hacen eso, sino que van hablando por detrás, torciendo mis palabras, que son nada más que aparecen en la Biblia en los escritos de Ellen White. Pero no, van a seguir siempre con el cuchillo por la espalda. Según sabemos, dicho grupo disidente bautiza a las personas que desean unirse a ellos. No, te diré, vamos a dejarlos sin bautizar porque van a la iglesia adventista y no los quieren bautizar porque vienen de parte del ministerio del cuarto ángel que predican el gran engaño. Y van allí y son rechazados, casi todos. Y esa gente que abraza la verdad, ¿no tiene que ser bautizada? Segundo punto, no bautizamos a la gente para que se unan a nosotros. Bautizamos a la gente para que se una al pueblo de Dios de todo el mundo y pueda ser salvo. Nosotros allí somos 4 gatos. Viene gente a bautizarse de otros puntos de España. Han venido algunos de otro país haciendo sacrificios enormes. Y nosotros ni les pedimos que nos den el diezmo allí, ni que se queden con nosotros, ni estamos montando ninguna nueva organización. A ver si se enteran ya de una vez. En algunas de sus exposiciones atacan a nuestra iglesia considerándola apóstata.
¿Os dais cuenta? ¿Habéis visto los temas que he presentado hasta aquí? Pues para ellos eso es un ataque a la Iglesia en vez de decir, es una amonestación para cambiar. Claro, es un ataque. Siendo ellos el verdadero remanente, los verdaderos y auténticos adventistas que salen del viejo. Toma, pues es que no nos dejáis otra solución, porque nos dais para que salgamos. Por eso justifican que es lícito no entregar los diezmos a una iglesia apóstata, facilitando ellos su cuenta bancaria para apoyar económicamente sus fines y su ministerio particular. Pues estos señores deben saber que sigo diciendo allí donde voy que cada uno tiene su conciencia y que si uno quiere dar su diezmo porque cree que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está haciendo la labor que debe hacer, que lo dé allí, que yo lo voy a bautizar igual, porque si él tiene su conciencia, yo no voy a ir contra su conciencia. Y el número de cuenta lo damos para quien quiera apoyar. Diezmos, donativos, pues sí. 2 temas sobre mayordomía cristiana están en nuestra web, con los textos bíblicos y las citas de Ellen White que demuestran que los ministerios independientes pueden obtener los diezmos de las personas que voluntariamente quieran entregárselos para que la obra siga avanzando y sobre todo cuando esa labor no la está haciendo la Iglesia oficial. ¿Les molestan esas citas? Por eso somos un peligro. Por esto, el vil metal, sacerdotes a sueldo, que es lo único que buscan del pueblo, ¿es eso? ¿Sabéis? Cuando me echaron de la iglesia, vino el presidente de la iglesia adventista, amigo mío y que aún lo considero amigo, y espero que así sea, el cual me dijo, Víctor, ¿pero qué pasará ahora si todos te dan el diezmo a ti? Claro, lo primero que me vino a la cabeza es, ¿pero tú crees que ahora todos los feligreses adventistas me van a dar el diezmo a mí? ¿De verdad piensas eso? Y si fuera así, ¿dónde está vuestra fe para seguir adelante? Cuando de mi bolsillo he estado pagando todo para poder seguir dando este mensaje y los que han estado a mi lado han estado haciendo lo mismo, sin lucrarnos para nada, pero queriendo dar ese mensaje sí o sí, aunque nos quisiesen hacer callar. Pero es igual, por más cosas que digas, ellos seguirán en la suya. Por todo ello, y como quiera que se están moviendo por España, y en concreto por Valencia el próximo fin de semana, día 14 de febrero de 2015, y por nuestras iglesias en otros países, os hacemos llegar a todos esta información para vuestra urgente consideración, que se enteren que no voy por sus iglesias en otros países. Recientemente otros hermanos han solicitado la baja de nuestra iglesia por aceptar las ideas de este falso grupo de hermanos. Falsos lo seréis vosotros, porque estáis mintiendo y no estáis dando el mensaje que hay que dar. Si se han solicitado la baja, será porque se han dado cuenta y están hartos de lo mal que estáis haciendo las cosas. Luego empiezan a poner invitaciones a oradores de otros países. Claro, hace falta que consulten a la Unión Adventista Europea, porque el púlpito tiene que ser para ciertas personas y ya está. Y resulta que van aceptando que suban sacerdotes católicos en los púlpitos, gente de otras denominaciones en encuentros ecuménicos, y en cambio los que dicen las cosas claras, no, estos son falsos hermanos, no tienen vergüenza. Y así la cosa va continuando hasta que al final dicen, esperamos que esta información contribuya a la protección y estabilidad de nuestras iglesias. Estabilidad, antizarandeos, en definitiva. ¿Y qué es lo que provoca el zarandeo? Lo hemos visto, Creemos que es preferible prevenir que curar, pues siempre es mucho más doloroso y complicado tener que abordar ideas y doctrinas falsas una vez que están entre la gente. Que me demuestren qué doctrinas falsas estamos predicando. Que me lo demuestren con un escrito está. A ver si pueden. Somos llamados a velar por la grey que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Sí? ¿Estáis haciendo eso? ¿Velar por la grey o negarles el mensaje a la grey? Desde luego. Citas del manual de iglesia,
evidentemente que hablan de lo que ya sabemos, el púlpito para tal, etcétera, etcétera. Elena White escribió: hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen la luz de la verdad. Y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina, ninguna nueva interpretación de las Escrituras, sin someterla primero a hermanos de experiencia. ¿Estáis de acuerdo en esto? Claro que sí. Presentádsela con un espíritu humilde y dispuesto a recibir enseñanza con ferviente oración. Y si ellos no la aceptan, ateneos a su juicio, porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Multitud de consejeros que anden mal o anden bien. Que anden bien, porque si los consejeros andan mal, pues ya puedes ir consultando a esos consejeros, que verás dónde te vas a parar. Eso sí que es torcer las citas de Ellen White, para hacerle decir lo que no está diciendo. Este procedimiento es el que se seguía en la iglesia primitiva, sigámoslo nosotros con todo rigor y cuidado, pues eso mismo hice cada vez que tenía algún tema que parecía romper moldes y esquemas y que todo estaba basado en la palabra de Dios, en las citas de Ellen White, en la investigación y en la historia. Y lo hice con hermanos de conocimiento de muchísimos años. Pero evidentemente cuando el mensaje se lo dabas a los que llevan tantos años dentro, lo rechazaban. Porque esos consejeros, sus consejos eran: no vayáis a ver lo que dice, no vayáis a para nada. Y todos, hacerles caso. Sí, hay una diferencia entre ser oveja y ser borrego, ¿eh? Hay una gran diferencia. Recibid un cordial saludo en Cristo. Cualquier consulta quedamos a vuestra disposición. Vuestro en Cristo, Luis Alberto Fernández, secretario general de la Unión Adventista Española, al cual solo he conocido una vez, un breve rato, y todo tan tranquilo y tan normal en la iglesia de Urgell, en Barcelona. Bueno, pues parece ser que yo no sé si él firma esto sabiendo lo que ha escrito o se lo han hecho firmar. No tengo ni idea. Pero sabéis, si uno sabe que las cosas no son así y cede a presiones para eso, está participando de lo mismo que los demás. Por tanto, señores de la Unión Adventista Española, señores de la División Europea, que también os dedicasteis a quemar los DVDs y amenazar a la gente que traía esos DVDs, que eso era satánico, que no se repartieran porque les iban a expulsar de su iglesia, al igual que han hecho en Barcelona, ojalá quisieran saber un poco y darse cuenta de cómo son las cosas investigando y no haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice y encima querer tener razón. Resulta que todo lo que he dicho es falso, que estoy yendo contra la Iglesia. ¿Sabéis? Esta noticia en inglés ya no aparecía. La tuve que estar buscando hasta encontrarla en español. Red de Noticias Adventistas, el servicio oficial de noticias de la Iglesia Adventista Mundial. La Iglesia Adventista no puede ser tratada como una secta, dicen los adventistas y los católicos en Polonia, 14 de febrero del año 2000. Varsovia, Polonia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no se puede tratar como un nuevo movimiento religioso o como una secta, afirma una declaración conjunta elaborada por la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista de Polonia. Sede adventista en Varsovia, Polonia. Reconocimiento mutuo de la autonomía y la independencia. El documento fue emitido después de 15 años de diálogo con miras a una mejor comprensión de las enseñanzas y la práctica de la Iglesia Católica y las iglesias adventistas, así como mejorar las relaciones sin comprometer la identidad del otro. El documento cita el hecho de que las relaciones entre católicos y adventistas no han sido mejores en el pasado. El comunicado fue firmado por los representantes de las iglesias, incluyendo al pastor Władysław Polok, presidente de la Iglesia Adventista de Polonia, y al arzobispo Alfons Nosol, presidente de la Comisión del Episcopado Polaco para Asuntos Ecuménicos. Con pesar, reconocemos los casos en que los diferentes círculos religiosos y cívicos han negado la condición eclesiástica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
aunque refiriéndose a ella como una secta. Este enfoque es inaceptable y creemos es muy perjudicial para las relaciones mutuas, señala el documento. En este documento se afirma la libertad religiosa. Lo estamos considerando como un avance importante no solo para la Iglesia en Polonia. Las minorías religiosas son a menudo considerados como menos de lo que son, dijo el pastor Pollock. La declaración reconoce que a pesar de las iglesias pueden hacer referencia a las similitudes, también ven la diferencia entre unos y otros, es la doctrina, las prácticas y las políticas de la Iglesia. Sin embargo, ambas partes afirman la necesidad de cultivar el respeto por los demás y aprender a entenderse. El diálogo fue llevado a cabo sobre la base de la asociación, el cuidado de mantener una identidad plena de ambas partes, así como su autonomía e independencia, en el espíritu de respeto mutuo y amor cristiano y en el reconocimiento de los ideales de tolerancia y libertad religiosa. Este es un importante giro de los acontecimientos de nuestra Iglesia, dice el profesor Zacarías Lisko, que durante muchos años fue responsable de los asuntos públicos de la Iglesia Adventista de Polonia. Este desarrollo no es el resultado de las críticas, los ataques públicos o la confrontación, pero la bondad cristiana hacia los demás y el respeto a la dignidad de la persona humana. Muchos de nosotros podemos recordar la forma en que han sido etiquetados con nombres diferentes. Hemos sido malentendidos y ridiculizados a menudo. En cuanto a nosotros, que queríamos sentarnos juntos y reconocer que el amor cristiano requiere un tipo diferente de relación en la sociedad que son parte. Como adventistas del séptimo día tratamos de dar un enfoque positivo de otras religiones. Hemos dicho públicamente, y este documento reafirma nuestra actitud, agregó. El documento no se ocupa de cuestiones teológicas y doctrinales. Durante los años de reuniones, ambas partes presentaron sus puntos de vista teológicos y posiciones doctrinales, en el interés de un mejor entendimiento entre ambas confesiones. Nuestra Iglesia reconoce que el diálogo no puede ser un diálogo de compromiso, sino un espíritu de cooperación y de entendimiento común, explicó Lisko. Estamos haciendo nada diferente excepto lo que los pioneros de nuestra Iglesia apoyaron y defendieron. Siempre es mejor participar en una conversación respetuosa que en una confrontación que a menudo impide el logro de los cambios deseados, dijo. Lisko comentó que como Iglesia nuestra parte no estaba interesada en poner en peligro alguna de nuestras creencias fundamentales. Con los años, sin embargo, como el intercambio de información entre nosotros tuvo lugar, observamos muchas similitudes, pero también diferencias confesionales. La parte católica reconoce en el documento el carácter cristocéntrico de nuestras creencias y sobre todo nuestra fe en la Trinidad, así como la identidad eclesial de la Iglesia, un estatus confirmado por un acto del Parlamento polaco. Por nuestra parte nos habló de la necesidad de cambiar las actitudes hacia nuestra denominación y reconoció la apertura de la Iglesia Católica, especialmente en los últimos tiempos a la Biblia, explicó Lisko. Total, era un pacto de no agresión, ¿me entendéis? Esa cooperación consiste en que tú ya no podrás predicar cosas de quién es la bestia, porque si no, estarás infringiendo ese acuerdo. Con lo cual tú te acercas al ecumenismo y ahora entenderéis por qué desde los púlpitos, desde esos años, qué difícil es oír una predicación que desde aquí se diga lo que es el papado. ¿Cuántas habéis oído últimamente en las iglesias adventistas de eso? Creo que las podríais contar, ¿eh? Y quizás ni contar, porque no están. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que hay un grave problema. Y ese grave problema es que se está cediendo a la verdad, a nuestra doctrina, a nuestro mensaje final, donde a través de la Biblia y la historia y la profecía sabemos todo lo que iba a pasar, lo que pasó y lo que pasará. Y en vez de estar advirtiendo al mundo, demostrando las maniobras secretas del Vaticano, no, nos vamos a callar porque hay que estar a bien con todos.
Claro que hay que estar a bien con todos en la medida de lo posible, pero dejaremos de decir las verdades para estar a bien, para que no nos persigan y nos digan secta. ¿Nos estamos vendiendo? Ahora entenderéis por qué la Iglesia va como va. Vendidos a Roma. En fin, ahora viene un apartado del Concilio Mundial de Iglesias, ya no voy a entrar en él. Creo que con todo esto es más que suficiente para que ahora haré un pequeño retroceso y volvamos a leer esta cita que os había dicho que valía la pena memorizar. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué dicen no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? ¿Qué? ¿Se cumplen las profecías o no? Ellen White era mentirosa, ¿verdad? Aún opinarán algunos. Ellen White escribió lo que sabía que sucedería, porque Dios se lo mostró. Y lo estamos viviendo y sufriendo, y eso aún no ha terminado. Por eso, que nos digan que callemos, que nos amenacen lo que quieran, pero si estamos en la verdad, no podemos callar, por nada. Que el Señor nos ayude a decir eso hasta el mismo fin, para que muchos reaccionen y puedan ser salvos. Amén.